registrado en un vídeo que luego podremos consultar. ¿Hay alguna intervención? Te han contestado, Gabriel, por lo del programa de grabar y ya está. Ah, vale. Si acaso luego lo miramos, ahora para no interrumpir el ritmo. ¿De acuerdo? Pasamos a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con el conexionado de los periféricos. Bueno, en realidad esto sería un poco continuación todavía de lo del conexionado de memorias. Simplemente es decir que los periféricos están vistos por la CPU como si fueran otras memorias, otras posiciones de memoria que tendrán su propia dirección y su acceso a través del bus de datos. Esto lo estamos viendo en las sesiones de laboratorio cuando queremos acceder al teclado, que es claramente un periférico. Lo que hacemos es acceder a la posición de memoria F004. Es decir, estamos haciendo creer al sistema, a la CPU, que el teclado, que es en realidad un periférico, es una posición de memoria más. Entonces, la forma de conseguir engañar a la CPU y hacerle creer que un periférico es una posición de memoria es reservarle unas direcciones específicas a ciertos periféricos que no podrán ser usadas como posiciones de memoria. ¿De acuerdo? Simplemente comentar en esta transparencia de aquí que un controlador básico puede ser que un periférico básico puede ser simplemente lo que usamos en el puerto 4 del laboratorio, simplemente unos LEDs. Tú les envías unos ceros o unos unos y los LEDs se encienden o se apagan y no necesitas ningún tipo de confirmación de si se han encendido o no se han encendido. O quieres leer los interruptores del puerto 7, simplemente ejecutas una instrucción de lectura y la información es capturada y pasa al acumulador o al registro destino y no necesitas ningún tipo de confirmación. En cambio, periféricos un poco más complejos, como puede ser el display, en realidad es un elemento que en la conexión con la CPU se hará como si fuera una memoria, es decir, bus de datos, bus de direcciones y una señal de lectura o de escritura, pero el periférico en realidad tiene su cristal líquido, su multiplexado de segmentos y todo esto, y para nosotros esto es transparente. Simplemente nosotros vamos a ver el LCD como un conjunto de dos periféricos. A ver, no sé si aquí está escrito esto. Creo que está aquí comentado. O sea, la comunicación de la CPU con un periférico un poco sofisticado, que no sea un periférico básico, se hace accediendo a registros internos del periférico. En este caso, en la DC, pues podríamos hablar de un registro de control en el que podríamos escribir en él para configurar el modo de funcionamiento del display. Queremos que trabaje escribiendo de derecha a izquierda o queremos que trabaje escribiendo de izquierda a derecha. Queremos que el cursor se vea o no se vea. Queremos que el cursor parpadee o no parpadee. Todo esto son cosas que podríamos configurar escribiendo en el registro de control. ¿Vale? El registro de estado sería un periférico de entrada de información hacia la CPU, en el que nos podríamos informar de si el periférico está o no está preparado para recibir o enviar información. Es decir, si yo quiero enviar una letra a la pantalla para que se vea, antes de enviarla voy a preguntar al registro de estado si el periférico está preparado para recibir esa letra. No es como los LEDs, que yo le envío una información y los LEDs se encienden y punto. Si yo envío una información a la pantalla y la pantalla no está preparada para captarla, esa letra no se verá. Entonces tengo que preguntar a un periférico especial, que sería el registro de control, sobre la disponibilidad del periférico. ¿De acuerdo? Y finalmente hay un tercer periférico que sería el registro de datos por el que transmitiremos o recibiremos el dato que se quiere enviar al periférico. Entonces, vemos que
aparte de los periféricos básicos, los periféricos un poco más sofisticados, en realidad son vistos por la CPU como un conjunto de periféricos diferentes. Un periférico que sería el registro de control, otro periférico será el registro de datos y otro periférico sería el registro del estado de disponibilidad. ¿De acuerdo? ¿Estos registros cómo están disponibles? Pues si el periférico es externo, como tenéis aquí apuntado, pues lo que hacemos es reservar a cada uno de estos registros una posición de memoria. Por ejemplo, en el teclado, que solamente usa un periférico externo, sería la posición F004, es para saber qué tecla se ha pulsado. Para el LCD, como veréis en el ejemplo de la actividad, pues tenemos 3 periféricos básicamente, estos de aquí, el registro de configuración, el registro de consulta de cómo está el periférico disponible y el registro por el que enviaremos los datos. También podría haber un cuarto que sería el registro del que podíamos leer datos, pero en el ejemplo no lo usaremos. ¿De acuerdo? En cambio, si los periféricos son periféricos que ya están incorporados en la CPU, en el microcontrolador, los periféricos son vistos como registros de función especial. Recordáis que cuando en la práctica primera decíamos, a ver, el puerto 0, el puerto 4, ¿qué dirección tiene? El puerto 7, ¿qué dirección tiene? Porque lo usábamos para ensamblar el programa manualmente. Bueno, pues esa dirección en realidad es la posición del registro de función especial que el fabricante ha asignado a ese periférico. Si, a ver, lo que os quería comentar es recordad la estructura interna de la memoria del micro. Teníamos unos bloques de memoria dentro de la CPU. Esto sería la memoria interna del micro. Entonces, decíamos, desde aquí hasta aquí teníamos el banco de registros, teníamos la zona direccionable bit a bit, y aquí tenemos una zona de memoria que era accesible directa e indirectamente. Aquí teníamos una zona de memoria entre la 80 y la FF de direccionamiento indirecto. Y teníamos aquí, entre la 80 también y la FF, teníamos una zona que era de direccionamiento directo. Y aquí, en esta zona de aquí, están los registros de función especial. Bueno, entre otros, tenemos todos los puertos, el puerto 0, el puerto 1, el puerto 2, puntos suspensivos, el puerto 8. Cada uno de ellos tiene una dirección concreta. Los timers 0, 1 y 2 también tienen direcciones aquí especiales. El registro SP, famoso que usamos para la pira, también es un registro de función especial. El convertidor analógico digital que tiene este micro también tiene unas direcciones aquí asignadas. De forma que los periféricos incorporados dentro de la CPU son vistos por el procesador como posiciones de memoria especiales. O sea, si yo quiero poner en el puerto 4 lo que hay en el acumulador, en realidad es lo mismo que si yo digo, ponme en la posición, supongo que el puerto 4 fuera la posición D0, que no estoy seguro. Supongamos que sea esta. Estas dos instrucciones son idénticas, porque en realidad lo que hace el micro es decir, a ver, el puerto 4, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección D0, la D0 está por aquí, pues voy a escribir en la posición D0 un dato aquí, este dato que venga del acumulador, en este caso. ¿De acuerdo? Y no estoy usando una instrucción distinta para acceder a un periférico, sino simplemente estoy utilizando una instrucción de acceso a una posición de memoria interna. ¿De acuerdo?
Bien, pues ahora sí, cambiamos de tercio y vamos a tratar la segunda parte de la actividad que tiene que ver con cómo se sincroniza el intercambio de información entre la CPU y los periféricos. ¿Vale? Bien, lo que tenemos aquí expuesto es que la CPU va a su ritmo, trabaja a sus 12 MHz, ejecutando ciclos de máquina uno tras otro, ejecutando un programa, y el periférico va a su ritmo. Cuando yo quiera apretar una tecla, cuando un timer avise de que ha pasado un cierto tiempo, cuando un convertidor diga que ha acabado de convertir, querrán que la CPU les atienda, les recoja el dato que tienen para entrar o recoja el dato que la CPU les está enviando. Es decir, lo que pone aquí es la CPU y los periféricos. La CPU y los periféricos trabajan de forma independiente, no sincronizada. ¿Vale? Por tanto, no se pueden transmitir datos de uno a otro hasta que ambos estén listos. Es decir, si la CPU quiere mandar un dato a un periférico, tiene que asegurarse de que el periférico lo puede recibir. O si quiere leer un dato de un periférico, tiene que asegurarse que el periférico tiene ese dato preparado. Entonces, para sincronizar esas transferencias, es decir, cuándo puedo enviar un dato o cuándo puedo recibir un dato, tenemos básicamente estas dos técnicas. La técnica de polling o de consulta o de encuesta o la técnica de interrupción. Vamos a darle un vistazo rápido a las dos. Mediante técnica de polling o de consulta tenemos primera alternativa. Solamente tenemos un periférico involucrado en nuestro sistema. Entonces, no hay ningún problema en que yo supedite la ejecución del resto del programa a que el periférico esté listo. Entonces, empezaríamos, quiero realizar una operación de transferencia, pero no puedo hacerla si el periférico no está preparado. Pues, ¿qué hago? Pregunto, leo el estado y pregunto, ¿estás preparado? No. Leo, ¿estás preparado? No. ¿Estás preparado? No. Por ejemplo, si yo quiero que el programa no avance hasta que yo haya pulsado una tecla, puedo hacer esto. Digo, ¿has pulsado una tecla? No. ¿Has pulsado una tecla? No. ¿Has pulsado una tecla? No. Hasta que no pulse la tecla, no continuaré haciendo nada más. El problema es que como aquí hubiera más cosas, estas cosas quedan bloqueadas porque estoy aquí en un lazo, dando vueltas, perdiendo el tiempo. Entonces, cualquier otra cosa que estuviera aquí no estaría siendo atendida. Pero si no hay más cosas, es decir, con un periférico, quiere decir que no hay más cosas, pues esto sí es aceptable. Ahora, si hay varios periféricos, no puedo, tal como hacíamos en la actividad 2, en el segundo ejercicio, había que realizar dos tareas simultáneas y no podía monopolizar el tiempo del micro con una de ellas. Pues aquí lo mismo. Tengo que atender a, por ejemplo, en este caso, tres periféricos. El periférico número 1, el periférico número 2 y el periférico número 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le pregunto, periférico número 1, ¿estás preparado para que te envíe un dato o estás preparado para que me des un dato o tienes un dato preparado para mí? Si la respuesta es no, no vuelvo atrás y pregunto, porque entonces todo esto de aquí quedaría bloqueado. Todo esto de aquí abajo quedaría bloqueado. Entonces lo que hago es pregunto, si no estás preparado, pues no te envío datos, no te leo datos, paso al siguiente. Periférico número 2, ¿estás preparado? No, pues vamos a ver. Periférico número 3, ¿estás preparado? No, vamos a otro. Periférico número 4, periférico número 5. Aquí puedo tener otras tareas que no quedarían bloqueadas porque un periférico no esté preparado. Entonces, el flujo normal cuando los periféricos no están a punto sería pregunto, no estás preparado, pregunto, no estás preparado, pregunto, no estás preparado, pregunto, no estás preparado, hago otras cosas y vuelvo y repito. ¿De acuerdo? Entonces, mientras estos no estén preparados, no voy por este camino, voy por el principal y estoy dedicando la mayor parte del tiempo a
las otras tareas que pueda tener que realizar. Y solamente en el caso de que un periférico esté preparado, pues vendría por aquí. Digo, mira, ahora sí, este sí está preparado, pues voy por aquí, le atiendo y continúo con mi tarea. ¿De acuerdo? Bien, esta es la técnica más fácil de programar y si el sistema no es muy complicado, es perfectamente válida porque lo que haces es por orden vas atendiendo a todos los periféricos. ¿Necesitas que te envíe alguna cosa? No. El siguiente, ¿necesitas algo? No. El siguiente, ¿necesitas algo? No. Pues venga, otra cosa. De forma que puedo supervisar la atención de los distintos periféricos sin perder tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente de este método es que imaginad que los periféricos estos de aquí, que necesitan su transferencia, están preparados de forma muy separada en el tiempo, de higos a brevas, diríamos, ¿no? Es decir, la transferencia número 1, a lo mejor el periférico la necesita cada 2 segundos. Pues yo estoy a lo mejor cada 20 microsegundos preguntándole, oye, ¿estás preparado? No, venga, el otro, ¿estás preparado? No, no. Y le estoy preguntando muchísimas veces en un intervalo de tiempo, muchísimas veces, si está preparado, cuando en realidad no lo está. ¿Vale? Pues este tiempo de pregunta, aquí, pregunta, 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 estos son instrucciones que serían más útiles si pudieran ser estas. El programa avanzaría mucho más rápido si hace estas otras tareas y no tiene que perder tiempo en preguntar estérilmente a una panda de periféricos vagos que no están nunca preparados. Oye, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Oye, mejor si vamos a cambiar la estrategia. En vez de preguntarte yo si estás preparado, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar permiso a ti para que me avises cuando estés preparado. Esta es la idea del siguiente punto, que es sincronizar por interrupción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues pasemos a la sincronización por interrupción. La sincronización por interrupción, como os he apuntado antes, consiste en el programa principal que tengo yo aquí, el programa principal, no pongo instrucciones que envíen información a ciertos periféricos a los que me quiero sincronizar mediante interrupción. No les pongo instrucciones aquí en el programa principal, que debe tener estructura de tipo bucle. Recordad, esto de aquí tiene que tener estructura de tipo bucle, porque si no, no tiene sentido. No pongo instrucciones especiales para atender a periféricos. Lo que hago es escribir lo que se llama una rutina de servicio de interrupción como un programa separado, que sería esto de aquí. Y aquí sí que pongo las instrucciones para atender al periférico. Las instrucciones de transferencia las pongo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy ejecutando mi programa principal, aquí, lo que he marcado aquí en rojo, estoy dando vueltas, atendiendo, haciendo mis cálculos o supervisando mis tareas o lo que sea, pero el periférico que necesita poca atención no le estoy preguntando, porque tenéis aquí la CPU ejecuta su programa principal. Y el periférico ni le pregunto, porque le he dicho, cuando estés preparado, me interrumpes. ¿Vale? Entonces, la interrupción implica que el periférico de alguna forma tiene que tener alguna patilla, alguna señal de avisar a la CPU de que quiere interrumpir. ¿Vale? Eso ya lo comentaremos. Entonces, la CPU recibe esta petición y la concede. ¿Qué quiere decir? Que deja el programa principal y atiende al periférico. ¿Cómo atiende el periférico? Llamando a esta subrutina. Esto es una subrutina especial.
de interrupción. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? El programa que estaba... Voy a quitar esto para limpiar. O sea, el programa estaba ejecutando aquí instrucciones y en este momento de aquí, justamente aquí, el periférico quiere interrumpir. Entonces, ¿qué hace? Pues como si fuera una petición como si fuera una llamada a una subrutina, pero sin que haya ninguna instrucción que la haya provocado, sino que ha sido a causa de una petición externa. El programa dice, dejo lo que estoy haciendo, guardo en la pila la instrucción que toca después, esta dirección la guardo en la pila y me voy a la subrutina de servicio de interrupción. Aquí ejecuto esto. Entre otras cosas, atiendo al periférico que me ha interrumpido. Y acabo con una orden especial de retorno de interrupción. RETI es una instrucción que significa retorno de interrupción. Y entonces, ¿qué hago? Continúo donde estaba. ¿Dónde estaba? Pues como he tenido la precaución de guardarlo aquí en la pila, pues la RETI recupera esa información de la pila y continúa donde estaba. Y continúa ejecutando instrucciones. Si ahora, al cabo de varias pasadas o pocas instrucciones, hay otra segunda petición de interrupción por parte de este mismo periférico, pues lo que haré es guardaré en la pila la dirección de la instrucción que toca después y saltaré a la subrutina de servicio. Volveré a ejecutar esto, volveré a atender al periférico, aquí le estoy atendiendo, y volveré con retorno. ¿A dónde? Aquí no, aquí era antes. Ahora, ¿cómo sé que tengo que volver aquí? Porque me he guardado esta dirección de retorno en la pila, vuelvo y retorno a donde estaba y continúo con mi programa principal, que si tiene estructura bucle, se irá repitiendo. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estábamos diciendo, cuando el periférico está preparado, solicita una interrupción. La CPU la tiene que conceder. Deja el programa principal y salta a la subrutina de interrupción. Ejecuta la subrutina de interrupción. Una vez que acaba la subrutina de interrupción, porque ha llegado a la instrucción RETI, la CPU retorna al programa principal en el punto donde estaba cuando ha concedido la interrupción. ¿De acuerdo? De esta forma, dime. No, te dejo acabar. No, decía que de esta forma el problema que teníamos antes, que estábamos dedicando mucho tiempo a preguntar a un periférico si estaba preparado o no, pues lo hemos obviado, porque no estoy preguntando continuamente. El problema es que tengo que tener escrito dos programas, el programa principal y la subrutina especial para atender al periférico. Dime. Que tienes una pregunta en el chat y de paso decir que he tenido que salir y entrar y se me ha borrado el chat, o sea que si hay algo del momento que he estado fuera, no lo veré. Ah, bueno, pues... La pregunta que yo veo es de Marc, creo. Vale, pues Marc, si quieres conectar el micrófono y preguntar. Pues si no te la leo yo, no pasa nada. Ah, vale. Que dice que qué pasa cuando varios periféricos llaman a una interrupción más o menos a la vez. Esto es el siguiente problema, ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? O sea, primero quería establecer el concepto. El concepto de la interrupción es el programa principal no incluye las instrucciones especiales para atender a esos periféricos y tenemos que escribir una subrutina especial para atenderlos. El periférico, cuando necesita que se ejecute esta instrucción, este servicio que le atiende, lo avisa de alguna forma. Necesita unas señales, unas formas de poder interrumpir. ¿De acuerdo? Y si vamos avanzando, primero, ¿cómo se solicita la interrupción? Bueno, pues si el periférico es interno, si está dentro de la propia CPU, como son los timers, como son el convertidor analógico digital, lo que hacen es cuando tengan que interrumpir porque han acabado su tarea, si su tarea era temporizar, pues cuando ha pasado el tiempo que se les había asignado, avisan, activan un bit y eso provoca una petición de interrupción. Si el que tiene que interrumpir es el convertidor,
analógico digital, pues porque ha acabado de convertir una muestra de entrada y dice, ya tengo el resultado, te avisa para que la CPU lo lea. Si te interrumpes el puerto serie porque se ha recibido un dato por el puerto serie, te avisa, oye, que tengo un dato que acaba de venir desde fuera, quiero que lo leas. Estos serían periféricos internos, el puerto serie está incorporado dentro de la CPU, dentro del procesador, del microcontrolador, mejor dicho, y te avisa activando un bit interno. Ahora, si el periférico está fuera, como es el teclado, pues necesita acceder a una señal del microprocesador. Necesita poder acceder a una señal externa y por tanto necesitaremos tantas señales externas de petición de interrupción como distintas causas de interrupción queramos permitir. Podemos permitir una interrupción de un teclado, de un detector de posición, de yo qué sé, cualquier cosa, de un comparador que ha alcanzado un cierto nivel, lo que sea. Entonces, estas peticiones de interrupción las hay de varios tipos, pueden ser por nivel, es decir, si es nivel alto, cuando esa señal se ponga a nivel alto pedirá interrupción, cuando se ponga a nivel bajo pedirá interrupción, o puede ser por flanco, es decir, simplemente por cambiar de 0 a 1 pide interrupción o por cambiar de 1 a 0 pide interrupción, aunque luego vuelva al estado inicial y no haya, el nivel no se mantenga. ¿De acuerdo? Vale. Esto sería cómo se pide la interrupción. Ahora vienen los problemas que apuntaba Marc. Y es dos problemas. Uno, bueno, habría un precedente antes a este problema. Es que supongo que si habéis entendido el concepto, entenderéis que tendremos tantas subrutinas de interrupción como posibles causas de interrupción. Es decir, si me interrumpe el ratón, no tengo que hacer lo mismo que si me interrumpe el timer y no tengo que hacer lo mismo que si me interrumpe el puerto serie. Si me interrumpe el puerto serie, quiero leer lo que ha venido por el puerto serie. Si me interrumpe el ratón, quiero a lo mejor calcular, llamarlo en su rutina de posicionado. Si me interrumpe el timer, a lo mejor quiero, yo qué sé, reprogramar o arrancar otra acción o lo que sea. Entonces, cada causa de interrupción tiene su propia subrutina de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que se apunta aquí, primero, sería peticiones simultáneas. ¿Qué pasa si varios periféricos quieren interrumpir a la vez? ¿Vale? Bueno, pues mirad, llegados a este punto, siempre suelo hacer un paralelismo con lo que estamos haciendo ahora en esta clase, aunque en este caso es remota, virtual. Imaginad que yo juego el papel de procesador y el programa sería la explicación de la lección de hoy. O sea, yo estoy siguiendo mi guión, mi programa es tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto otro, tengo que hacer este comentario, ¿vale? Y vosotros jugaríais el papel de los periféricos. Los alumnos que estáis escuchándome jugáis en este caso el papel de los periféricos en el que podéis intercambiar información conmigo, pero no lo podemos hacer en cualquier momento. Entonces, en el momento que alguien de vosotros quiere interrumpir, quiere intervenir, quiere hacer una pregunta, lo que hace es pedir una interrupción de mi tarea. Mi tarea es explicar. Alguien ha levantado la mano y quiere hacer una pregunta por el chat mismo. Entonces, estáis pidiendo una interrupción. ¿Vale? Entonces, mi forma de atender es parar mi programa principal, que es parar mi explicación, y preguntaros qué es lo que quieres, qué es lo que no has entendido, qué quieres que comentemos, lo que sea. Que la pregunta puede ser simplemente, oye, ¿puedes repetir esto? O, oye, no se ha oído. O que entonces no tengo que hacer lo mismo. Si la interrupción es no he entendido una cosa, lo que tengo que hacer es repetirla. Si la interrupción es, oye, es que no se ha oído, lo que tengo que hacer es hablar más fuerte. No, es decir, la forma de atender a una petición de interrupción es diferente según la naturaleza de la petición. ¿De acuerdo? Bien, el problema ahora de la simultaneidad es qué pasa si varios de vosotros levantáis la mano simultáneamente. Entonces tengo un problema de
que no puedo atender 2 o 3 consultas simultáneas. Lo que tengo que hacer es dar un orden. Digo, primero, puede ser por tiempo, o sea, el primero que ha levantado la mano es el primero que pregunta, o por otro tipo de jerarquía. Por ejemplo, los que estén sentados en una fila más delantera serán atendidos más que los que estén sentados más atrás. Esta sería otra forma de priorizar las atenciones. Pero tengo que tener algún criterio para saber a quién voy a atender primero. ¿De acuerdo? Esto, pues, ¿cómo se resuelve esto? Estableciendo un sistema de jerarquías. O sea, asignar prioridades a las distintas interrupciones, estableciendo una jerarquía. La jerarquía, como os he dicho en el ejemplo, puede ser de lo más variopinta. Puede decir que el primero que pregunta es el primero que se le atiende. Bueno, pero imaginemos que hay 2 que preguntan a la vez. Pues, yo qué sé, el que esté sentado más adelante o el que esté más cerca de la puerta tiene más prioridad que el que esté más cerca de la ventana. O el que sea más viejo tiene más prioridad que el que sea más joven. Cualquier cosa. O sea, hay que establecer el mecanismo que quieras, pero estableciendo una jerarquía. ¿De acuerdo? En caso de conflicto, se atiende a la más prioritaria. ¿De acuerdo? Con esto ya soluciono el problema de peticiones simultáneas. Ahora, el segundo problema es, ¿qué pasa si hay una petición de interrupción por parte de un periférico mientras la CPU está ejecutando la subrutina de otro? ¿De acuerdo? De otro periférico. En este caso sería, imagina que ha levantado la mano uno de vosotros, me ha hecho una pregunta, yo estoy intentando contestarla y antes de que acabe otro levanta la mano porque quiere puntualizar algo. Esto sería una segunda petición de interrupción mientras estoy atendiendo la primera. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo la solución incorporada en el hecho de haberlas priorizado. Imaginad que la prioridad haya sido el que esté sentado en un banco más delantero, más próximo a la pizarra, tiene más prioridad que el que está sentado más atrás. Entonces, me ha interrumpido alguien de la fila de banco número 3. ¿Vale? Le estoy contestando. Y alguien de la fila primera interrumpe. ¿Qué hago? Pues le atiendo, porque tiene más prioridad que los del banco número 3. Entonces, corto la ejecución de la subrutina de interrupción de atención a la petición del alumno del banco de la fila número 3 para pasar a atender la del banco número 1. ¿De acuerdo? Cuando haya acabado de atender a la del banco número 1, continuaré con la petición del banco número 3 donde la hubiera dejado. Y cuando haya acabado de atender al del banco número 3, retomaré la lección principal, que sería el programa principal. Ahora bien, si cuando estoy contestando a la interrupción de la persona del banco número 3, recibo una petición de interrupción del banco número 5, como el banco número 5 está más lejos, tiene menos prioridad, pues no le atiendo hasta que haya acabado la del banco número 3. ¿De acuerdo? Entonces, puede pasar que el del banco número 5 se canse de esperar y retire su petición. Entonces, cuando yo acabe de atender al del banco número 3, si el del banco número 5 ha dejado de preguntar, ha dejado de pedir interrupción, su petición no habrá sido atendida. ¿De acuerdo? O sea, el del banco número 5 tiene que mantener su petición hasta que se le atienda. Si no, su petición no ha quedado memorizada. ¿De acuerdo? A no ser que su petición sea del tipo por flanco. Entonces sí, porque entonces levanta la mano, queda registrado que hay una petición, deja de pedirla, pero ha quedado registrado que hay una petición. Entonces yo, cuando acabe de atender a la interrupción más prioritaria, veré, oye, que hay una interrupción pendiente que no se está pidiendo ahora, pero que se ha pedido antes, pues le atiendo. ¿De acuerdo? Bien. Espero que me hayáis entendido. Si acaso ahora déjame que acabe esta última línea y hacemos un turno de aclaraciones si hace falta. Bien, el 80537 dispone, afortunadamente, de circuitería interna para gestionar estas prioridades de interrupciones, de forma que yo simplemente lo que tengo que hacer es escoger adecuadamente a qué periférico quiero asignar qué prioridad y el sistema automáticamente resolverá los conflictos.
A ver, déjame si la siguiente transparencia... No, ya está. Vale. Hacemos una parada para aclarar posibles dudas. Hola. ¿Sí? Adelante. Vale. Oriol, no? Sí, correcte. Digues. Els perifèrics són memòries externes, són micros que No, els perifèrics són, com el seu nom indica, són elements externs, fora del sistema. La transparència inicial, aquí, estàs veient la pantalla? Sí. Els perifèrics estan... Els perifèrics estan aquí i aquí podries tenir aquí les possibles peticions d'interrupció. O sigui, aquí tens la informació que vols entrar o sortir, i els perifèrics haurien de tenir alguna forma d'accedir directament a la CPU a la línia de petició d'interrupció. D'acord? I pots tenir tantes com línies d'interrupció tinguis. Aquí en pots tenir una altra, interrupció número 2, i aquí pots tenir interrupció número 3. Llavors, els perifèrics no són memòries, són elements externs que serveixen per entrar i treure informació i en el moment, no ho poden fer en el moment que ells vulguin, sinó quan la CPU els hi doni permís. Llavors, per això necessiten avisar en el micro que tenen alguna cosa a dir. I el micro el que fa és, dins del seu programa, aquí, té diverses seccions. Té una part de programa principal i té diverses subrutines d'interrupció. Rutines, cada una per atendre un perifèric diferent. D'acord? Llavors, Digues. un ordinador que s'hi connectés seria un perifèric, per exemple. Un ordinador que es connectés a una... Sí, seria a través d'un perifèric. Si tu tu imagines que tens un sistema... Tu tens aquí un processador, un microcontrolador, i aquí en tens un altre. I vols que comparteixin informació. Han de tenir algun port en comú, perquè si no, no podran tenir... Tenen que tenir un port en comú per on canviar la informació, però no tots dos poden posar informació al mateix temps, han de tenir alguna forma de comunicar-se. Aquí tindràs un pin de sortida d'aquest micro, que aquí serà una entrada de petició d'interrupció. I aquest tindrà un pin de sortida que serà una petició d'interrupció d'aquest altre. De forma que quan ells tenen accés a un canal comú d'informació, aquest port podria ser paral·lel o podria ser inclús sèrie, sèrie o paral·lel, no importa. El que passa és que no tots dos poden accedir posant informació simultàniament, sinó que a través d'algun mecanisme de dono permís, demano permís, sincronitzin l'accés en aquesta via comú d'informació. No sé si he contestat la teva pregunta. Sí. Està entès. D'acord. ¿Alguna pregunta más? Veo que no, hay alguna petición más en el chat. ¿No? Vale, pues acabamos la presentación esta. Estábamos aquí. Aquí hemos llegado. Vale. Nos quedan las interrupciones en el caso de nuestro micro, el micro que nos ocupa. Vale, pues resulta que este micro tiene hasta 17 posibles causas de interrupción. Algunas de los distintos timers,
de los puertos, aquí falta una T, de los puertos serie. Los puertos serie, el convertidor analógico digital y una serie de patillas externas específicas para pedir interrupción, ¿vale? No obstante, vamos a hablar del concepto de vector de interrupción como la dirección donde empieza cada una de las subrutinas. Entonces, tenemos 14, es decir, podemos tener 14 subrutinas de interrupción diferentes. Claro, si tenemos 14 subrutinas diferentes y 17 peticiones diferentes, quiere decir que algunas fuentes comparten el mismo vector. Es decir, que a lo mejor si interrumpe uno e interrumpe otro, vamos a la misma subrutina. Entonces habrá que discriminar quién ha sido el responsable de la petición, ¿vale? Y el 8051 dispone de todo un conjunto de registros de función especial para hacer estas tareas. Detectar las peticiones de interrupción, programar, es decir, programar en el sentido de permitir quién puede y quién no puede interrumpir y cuándo puede o no puede interrumpir y cómo asignar las prioridades para jerarquizar los conflictos de peticiones simultáneas. ¿De acuerdo? Bien, pues... A ver. Esta imagen, que ya de por sí impresiona, recoge todo el sistema de gestión de interrupciones del 80577. Vamos a intentar desmenuzar un poco la información que aparece aquí. ¿Vale? Entonces, voy a marcar, en primer lugar, en esta parte, esto en realidad son dos hojas. Imaginad que esta hoja de aquí, la hoja de la izquierda, está encima de la que está a la derecha. Entonces, en orden, este sería la parte superior y esto de aquí sería la parte inferior. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos esta parte de aquí, todo esto, bueno, ¿qué más se dibuja con esto? Todo esto de aquí y todo esto de aquí, todo esto de aquí, son las causas posibles de interrupción. Causas de interrupción. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí la interrupción externa número 0. Que os sonará, es la patilla P3.2, que es la que usamos en el teclado. Las podemos usar para que cuando pulsemos una tecla nos pida una interrupción. Tenemos una interrupción por parte del puerto serie número 1, por parte del convertidor analógico digital, por parte del timer, el temporizador número 0. Cuando ha llegado a su tope, ha desbordado, pide interrupción. Tenemos una petición externa, esta era la externa número 0, tenemos la externa número 2, tenemos la externa número 1, tenemos la externa número 3 y también compartida con un registro que no vamos a ver en esta asignatura, que es de comparación de captura de un timer. Es decir, cuando un timer alcanza un determinado valor, pide una interrupción. No lo vamos a ver. Tenemos desbordamiento del timer 1, desbordamiento del timer de comparación. Este tampoco lo vamos a tratar. La interrupción externa número 4. Interrupción del puerto serie número 0. Interrupción externa número 5. Interrupción externa número 6. Y una interrupción asociada al timer 2. Bueno, estas son distintas causas de interrupción. ¿Vale? Bien, estas causas de interrupción lo que hacen es activar unos indicadores. Este es el indicador de que la interrupción externa número 0 ha pedido interrupción. Este es el indicador de que se ha recibido un carácter por el puerto serie número 1. Este es un indicador de que el puerto serie número 1 ha acabado de transmitir un carácter. Este es un indicador de que el convertidor analógico digital quiere interrumpir porque ha acabado de convertir una muestra analógica.
Este es el indicador de que el timer 0 ha desbordado. Este es el indicador de que ha habido una petición de interrupción externa número 2, de una petición externa número 1, de una interrupción externa número 3. O sea, estos de aquí, que estoy marcando con un círculo, son los indicadores de petición. O sea, he visto a la izquierda las causas. Esto de aquí serían los indicadores de petición. Indica petición. ¿Vale? Bueno, pero para que se conceda una interrupción no basta con pedirla, aunque es condición sine qua non. Si no pides interrupción, no, el micro no te la concede. Pero aparte de pedirla, tienes que tener permiso para poder interrumpir. Por ejemplo, no, que eso no es un color muy... A ver si así se ve mejor. Estos bits de aquí, estoy marcando, ¿ves que están asociados a un interruptor? Pues ese interruptor se puede abrir o se puede cerrar controlando este bit. Cada interruptor su propio bit. ¿Y estos bits qué son? Pues son bits de registros de función especial. O sea que, como podéis imaginar, hay un montón. ¿Vale? Pues yo puedo, poniendo a 1 o poniendo a 0 estos bits, decirle, mira, por ejemplo, empiezo por aquí, el convertidor, esto de aquí. Este convertidor quiere interrumpir, pues indica, quiero interrumpir. Pero yo le tengo que haber dicho, puedes interrumpir. Lo que está aquí en color rosa serían las habilitaciones de interrupción. Habilita o autoriza, habilita, autoriza la petición. Si no, tú puedes haber pedido interrupción, pero que como no estés autorizado, el micro no, ni se entera. ¿De acuerdo? O sea que estos bits que os he marcado en círculo rosa son los que permiten la habilitación una por una de las causas de interrupción. ¿Vale? Además, para que estas peticiones que están marcadas en azul puedan prosperar, primero tienen que estar habilitadas. ¿Vale? Si no están habilitadas, se acabó el problema. Pero es que además tengo la posibilidad, a ver si en verde se ve, de, mediante este bit de aquí, que es el mismo, este bit de aquí, decir, pues no puede interrumpir aquí nadie, aunque individualmente este y este tengan permiso, aquí hay una habilitación global, o mejor, una deshabilitación global. Es decir, como este interruptor esté abierto, ya puedes haber cerrado los individuales, que aquí no hay petición que valga. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos hasta aquí, ¿me seguís? Él te han planteado una duda Dime. de si la respuesta a una primera interrupción requiere un temporizador, si hay una segunda interrupción con prioridad, ¿ese temporizador se detiene o no? Es lo que pregunto. No se detiene. O sea, si tú tienes dos temporizadores, ellos van temporizando y siguen contando. Si hay una primera interrupción que requiere una subrutina de servicio larga, o sea, que tarda mucho en ser atendido porque tiene que hacer muchas operaciones, puede que haya otro timer que esté interrumpiendo y si no tiene más prioridad tendrá que esperarse a que se acabe. Con lo cual puede que esto conduzca a un mal funcionamiento del sistema según sea la aplicación, porque tú estás previendo que habrá una interrupción regular, pero que puede haberse retrasada por otra de más prioridad. Entonces, si esto es un problema, lo que hay que hacer es a lo mejor invertir el orden de prioridades. ¿Vale? No sé si he aclarado la duda. Si no que la has planteado tú, Juan, directamente o era de otro compañero. No, es de un compañero de Luis, lo ha escrito en el chat. Si acaso conecta el micrófono y lo comentamos directamente. A ver, ¿se me oye? ¿Sí?
Sí, te oigo. Sí. Bueno, mi punto era ese, que si alguien, por ejemplo, levanta la mano y tú le dices, bueno, espérate 10 segundos y Sí. prueba a hacer esto, pero si mientras estoy contando hay otra interrupción con más prioridad, o sea, yo no dejo de contar. No, no dejar de contar. Si tiene más prioridad, de hecho serás atendido inmediatamente y dejaré a medias al otro. Vale, ¿Vale? vale. Ahora, si el problema es que la interrupción se produce por intervalos de tiempo regulares, es decir, alguien que sistemáticamente dice, oye, mira, yo cada 2 minutos voy a levantar la mano, aunque no tenga nada que preguntar, voy a levantar la mano. ¿Vale? Entonces, si este interrumpe y tiene más prioridad que otro, le puede hacer la puñeta a uno que tenga menos prioridad porque le va a cortar la atención sin... y por tanto retrasando su servicio, ¿de acuerdo? Pero no va a tener, o sea, el proceso de temporización es independiente del proceso de interrupción. Tú puedes interrumpir, pero seguir contando. Lo que pasa es que a lo mejor alguna petición no será correctamente atendida porque se ha retrasado su respuesta tanto que a lo mejor ya es incorrecta. No se puede generalizar. Deberíamos hablar de un caso concreto y decir, mira, en esta situación y pasa esto. Y yo te diré, pues en esta situación este periférico va a perder servicios porque habrá interrupciones más prioritarias que le bloquearán. O no va a suceder dependiendo. No se puede dar una respuesta genérica. Vale, ¿De gracias. acuerdo? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues continuamos. O sea, tenemos las posibles causas de interrupción. ¿Dónde estoy? Aquí. Tenemos las posibles causas de interrupción aquí. Tenemos las peticiones. Tenemos las autorizaciones. Tenemos la autorización global. ¿De acuerdo? Bien, vamos a obviar de momento esta parte de aquí. Esto que estoy marcando aquí en verde. De momento vamos a obviarlo, como si no estuviera. ¿Vale? Esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? También lo mismo aquí, ¿eh? Bueno, me he equivocado de grupo. Sería esto de aquí. Esto de aquí, como si no estuviera. Bueno, como si no estuviera. Entonces, ¿qué pasa? Que las peticiones llegan al sistema de gestión. Esto de aquí sería el sistema de gestión. Sistema de gestión de interrupciones o de prioridad. ¿Vale? Entonces, yo me puedo encontrar que tengo, mira, aquí me ha pedido me ha pedido interrupción. Y también me ha pedido este. Y también me ha pedido este de aquí. Este de aquí también me ha pedido interrupción. Vale. ¿A cuál atiendo? Pues como tenéis aquí marcado, polling sequence. Orden de consulta de peticiones. Este de aquí está antes que esta de aquí. Que está mucho antes que esta de aquí. ¿Cuál atenderé primero? Pues atenderé primero esta de aquí. Porque es la primera que me encuentro. Yo voy de arriba abajo mirando quién ha pedido interrupción. Entonces, el primero que me encuentro es el más prioritario. ¿De acuerdo? De forma que automáticamente esta interrupción de aquí es la más prioritaria de todas y esta de aquí es el último mono. Este es el último que va a poder interrumpir. ¿De acuerdo? Y en medio, todas estas en este orden. ¿De acuerdo? Esto, bueno, esto ya está suficientemente enmarañado como para que podamos borrar. Venga. Esto de aquí está recogido en esta transparencia de aquí. ¿Veis? Los distintos grupos en los que están, luego volveremos a la transparencia anterior, donde están agrupadas las peticiones de interrupción, tenemos del grupo 0, la externa 0 es la más prioritaria. Y del grupo 5, la externa 6 es la menos prioritaria. Entonces, las fuentes están agrupadas en 6 grupos. Dentro de un mismo grupo, la prioridad crece de derecha a izquierda, ojo, dentro de un mismo grupo. Es decir, dentro del grupo 0, la externa 0 es más prioritaria que
la del convertidor analógico digital, dentro del mismo grupo. Pero el grupo 0, dentro de un mismo nivel de prioridad, el grupo 0 es el más prioritario y el grupo 5 el que menos. Este de aquí es el más prioritario, este es el que menos prioridad. Es decir, recuerda simplemente, empezamos externa 0, serie 1, convertidor AD, timer. ¿De acuerdo? Recuerda de estos 4. Vamos a la transparencia anterior. Externa 0, puerto serie 1, convertidor analógico digital, timer. Esto de aquí sería grupo 0. ¿Vale? Estas dos de aquí serían grupo 1. Estas 3 de aquí sería grupo 6. ¿Vale? Esta es la más prioritaria. Dentro del grupo, esta es más prioritaria que esta. Pero todo este grupo en sí es más prioritario que todo este grupo en sí, que es más prioritario que este, que es más que este, más que este y más que este. ¿De acuerdo? De forma que internamente ya hay una jerarquía predefinida. ¿De acuerdo? Si hay peticiones simultáneas, pues el que esté más arriba es el que se lleva la atención. ¿De acuerdo? Pero, ¿y si esto no me acaba de gustar? ¿Puedo cambiar? No. Pues mira, para enviar la cosa un poco más todavía, en vez de tener una única secuencia, vamos a tener 4 planos de prioridad. Prioridad 3, prioridad 2, prioridad 1 y prioridad 0. Bien, por defecto, todas las peticiones posibles están en el plano 0 de peticiones de prioridad. ¿Vale? De forma que esta de aquí, por ejemplo, es esta de aquí, es la petición menos prioritaria de todas. Pues mira, que yo no me gusta esto, yo quiero que este sea más prioritario. Pues ¿qué hago? Pues subo esta petición que está por defecto en el plano 0 de prioridad, lo subo al plano 3, por ejemplo. Digo, bueno, esto quiero que sea de más prioritaria. ¿Vale? Como si tuviera aquí varios pisos, prioridad 0, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. ¿Vale? Aquí tengo todas las peticiones posibles. Yo quiero que esta de aquí sea más prioritaria, pues la subo al piso número 3. Digo, mira, este que es el último mono, pues lo paso aquí arriba. Y ahora, pues, a la hora de consultar las interrupciones, lo que hará el micro es decir, a ver, de la planta 3, ¿hay alguien? No. ¿De la planta 2 hay alguien? ¿De la planta 1 hay alguien? ¿De la planta 0 hay alguien? Pues resulta que si este lo he subido al piso 3, este va a ser más prioritario que todos estos que se han quedado aquí abajo. Entonces, he modificado la prioridad de una petición de interrupción. ¿Cómo puedo hacer esto de cambiar la planta o el piso en el que están el conjunto de prioridades? Pues mediante estos bits de aquí. Estos bits de aquí permiten fijar el nivel de prioridad de los grupos de 2 o de 3 interrupciones que tengo. Yo puedo subir la prioridad del grupo 6 a la máxima. Si subo la del grupo 6, también subo la de estas. También subo la de estas y la de estas, porque van en el mismo paquete, van en el grupo 6 todas. ¿De acuerdo? Esto puedo hacerlo. Y lo hago. Bueno, no está explicado aquí. O sea, bueno, está comentado, pero tendréis que meteros en la documentación para trabajar esto. Aquí los registros IP0 e IP1 fijan el nivel de prioridad de cada grupo. ¿De acuerdo? Y bueno, dentro de cada grupo tenemos una distribución de prioridades. ¿Vale? Vamos a ir ya concluyendo, que son ya casi las 10.
voy a comentaros un poco, esto era la introducción de la actividad, voy a comentaros un poco el enunciado propiamente de la actividad. ¿Vale? Bien, la actividad tiene que ver, como hemos apuntado, a la conexión de memorias y periféricos y a técnicas de sincronización de operaciones de entrada y salida. Bien, os he puesto aquí un poco mi intención de trabajo en las sesiones próximas, que serán ya después de Semana Santa y después de incluso dos exámenes. Una es que vamos a presentar y analizar un poco el hardware de la placa que usamos en el laboratorio, especialmente para ver cómo están conectadas las memorias y los periféricos de teclado y el LCD. ¿Por qué el teclado está en la F004 y no en otro sitio? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos nuestros programas disponibles en la posición 8000 y no en otras? Vamos a intentar explicar esto de aquí. Luego, ya lo he apuntado aquí, veremos por qué podemos cargar programas de usuario en memoria RAM. En principio, los programas están en memoria de código, que suele ser memoria permanente. En cambio, nosotros lo usamos en la memoria RAM. Veremos cómo se vectorizan las interrupciones, las subrutinas de interrupción en el laboratorio. O sea, aquí he presentado la teoría del micro, pero en el laboratorio, ¿cómo lo hacemos? También hablaremos del tiempo de respuesta a las peticiones de interrupción, es decir, desde que un periférico interrumpe hasta que el micro la ha atendido correctamente, ¿cuánto tiempo pasa? Y también mi intención es que en cada sesión reservemos un cierto tiempo para aclarar las posibles dudas que planteéis. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué hay que hacer en esta actividad? Pues una primera parte, actividad 3.1, resolver o contestar una serie de preguntas de tipo test. Hay que justificar la respuesta. Explicar y con explicación paso a paso si es necesario. Solamente son 7 preguntas, me parece lo que hay en esta colección, para que todo el mundo quede resuelta todas. ¿De acuerdo? Esto para empezar a familiarizaros con el concepto. Luego, segunda parte. Quiero que me ayudéis a ampliar esa colección de preguntas planteando vuestras propias preguntas. Cada grupo elaborará tantas preguntas como integrantes tenga el grupo. Es decir, grupos de 4 personas prepararán 4 preguntas, grupos de 6 preguntarán 6 preguntas. ¿De acuerdo? Es importante que en cada pregunta marquéis cuál es el objetivo de la pregunta. Es decir, ¿para qué sirve esta pregunta? ¿Qué pretende averiguar? ¿De acuerdo? No pongáis preguntas solamente por poner algo, porque no son útiles. Entonces, las preguntas que no sean puramente teóricas, es decir, no sean ¿cuántos vectores de interrupción hay? 14, 15, 16, 17. No, esto no. Plantear algún pequeño ejercicio del tipo de las preguntas que tendréis resueltas en las que haya que analizar algo antes de plantear la respuesta. Las respuestas deben presentarse debidamente justificadas y se valorará. Por supuesto que las respuestas sean correctas. A veces me he encontrado con que se han planteado unas preguntas y que la respuesta que se da no es correcta. Es importantísimo esto. Que el objetivo sea coherente con la pregunta que se ha redactado. Si el objetivo es saber cuántos niveles de prioridad hay, pues a lo mejor lo que hay que preguntar es esto, cuántos niveles de prioridad hay, y no escribir 2 páginas para luego preguntar que cuántos niveles de prioridad hay. ¿De acuerdo? Es decir, la concisión también es importante. Y también, por supuesto, originalidad. O sea, ya sé que me encontraré muchas preguntas de vosotros que se parecerán muchísimo a las preguntas de algún compañero. Eso también lo valoraré. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Esto era un ejemplo que estaba previsto que podíamos desarrollar en laboratorio. Os lo comento porque os lo he puesto a vuestra disposición. Hay un programa que se llama Actividad 3. Os lo he puesto en 2 versiones, en C y en Assembler. La de Assembler la pongo para si alguien tiene curiosidad de mirársela y intentar entenderla, pero vamos a centrarnos solamente en la versión en C.
Lo cual no quiere decir que la versión assembler ya la borréis, no, echadle un vistazo por lo menos. Vale, ¿qué hace este programa? Pues tiene una parte de cómo configurar la pantalla y mostrar un mensaje. El mensaje que muestra es este que tenéis aquí en la fotografía. Luego, el programa entra en un bucle que espera que se pulse una de estas teclas del teclado. Y en función de la que se pulse, este asterisco de aquí empezará a moverse por la pantalla, o bien en diagonal, o bien hacia la derecha, o bien hacia abajo. Y tal. En esta fotografía se habría pulsado la tecla número 4 y el asterisco ha empezado a moverse escribiendo la pantalla. ¿De acuerdo? De forma temporizada, o sea, cada no sé cuánto tiempo, que esto es una de las cosas que propongo cambiar, pero cada cierto tiempo se va moviendo. ¿Vale? Los LEDs del puerto 4 se utilizaban para mostrar mediante 4 bits el número de fila. Este sería la columna 0, esta de aquí sería la columna 15 y la fila, esta sería la fila 0 y esta de aquí sería la fila 3. Es decir, 0, 1, 2, 3 y aquí tendríamos pues 0, 1, 2, 3, pam, hasta 15. ¿De acuerdo? Pues la imagen aquí me estaría diciendo en este momento el cursor que no corresponde a esta foto está en la fila 2, en la columna 8. Es decir, estaría por aquí en medio, estaría posiblemente por aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. O sea, esta es la fila 2, columna 8. ¿Vale? Conforme el asterisco se va moviendo, estos LEDs se iban cambiando de sitio. Esto está hecho en el programa. Vale. Luego también está hecho que si se pulsa la tecla A, en vez de mostrar la posición de la columna, muestra el modo de avance. Es decir, el modo de avance es voy avanzando hacia la derecha o estoy avanzando hacia la izquierda. O sea, el número de columna se va incrementando o se va decrementando, o está quieto, entonces sería un 0. Y el número de fila, esto sería aquí, esto estaría expresado en complemento a 2, o aquí sería, si es el más 1, sería 0, 0, 0, 1, si es el menos 1, estaríamos viendo el 1, 1, 1, 1. Y en cuanto a la fila, si es el más 1, veremos un 0, 1, si es un menos 1, veremos un 1, 1. ¿De acuerdo? Vale, pues tocando la tecla A cambia entre mostrar el modo de avance o la posición. Y la tecla C, como al final la pantalla queda llena de porquería, pues tocando la tecla C se borra todo y se deja solamente la posición actual del cursor. Esto está hecho y tenía yo una actividad preparada para hacer sobre esto, pero como no podemos ir al laboratorio, esto hay que cambiarlo y todavía estoy trabajando en ello. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos de momento, o sea, no he querido esperar a después de Semana Santa para introducir la actividad, porque hay una serie de cosas teóricas que podéis ir avanzando, pero la parte de práctica está pendiente, ¿eh? Quedamos aquí a la espera de un nuevo ejemplo. Entonces, porque el ejemplo 3 implica el uso de un periférico que no puede simularse, al menos con facilidad. Si encuentro una forma de hacerlo, pues a lo mejor lo recupero. ¿Vale? En estos momentos, tanto Juan y yo estamos trabajando en un nuevo ejemplo, pero necesitamos tiempo. ¿Vale? O sea, no os puedo poner un programa que luego dé muchos problemas porque no funciona. Dame tiempo. Espero poder actualizarlo en los próximos días. Si puede ser antes de Semana Santa mejor, si no, a lo mejor durante la Semana Santa actualizaré este archivo. Pero, mientras tanto, para que no estemos mano sobre mano, vamos estudiando y entendiendo el ejemplo. Trabajar solamente con la versión en C, aunque si queréis echar un vistazo al assembler también. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder resolver el siguiente apartado, que estará vinculado a lo que hagamos en las primeras sesiones remotas, pero virtuales, en el que dentro de la biblioteca de funciones rutinas EDCD, que forma parte de la actividad 3 del programa ACT3, aquí hay estas funciones, el DataWrite, el ControlWrite y el BussyTest, que interactúan sobre el display. Y hay una función
que es cómo leer el teclado y guardarlo en una variable char x. Bueno, esto está escrito en C porque está condicionado a la conexión de hardware que tenéis. Pues yo lo que os propongo es, ¿y si la conexión en hardware no es la que tenemos, sino que fuera esta de aquí, la que os pongo aquí en este bloque de aquí? ¿Y si esto de aquí y esto de aquí estuviera conectado según se indica aquí? ¿Cómo habría que cambiar estas funciones de aquí? Esto, lo que tendréis que hacer es primero entender cómo funcionan y una vez que lo hayáis entendido veréis, pero si solamente hay que cambiar esto, pero hasta que no lo hayáis entendido no podéis decir ese, porque os costará. ¿De acuerdo? Y para terminar, he puesto una serie de documentos de trabajo que iremos viendo en las próximas sesiones. Aquí tenéis el enlace a las preguntas de tipo test. A ver si se abre. Aquí tenéis las preguntas de tipo test. ¿Vale? Luego tenéis el esquema de la placa del micro, donde aquí analizaremos cómo están conectadas las memorias que están aquí, cómo están conectadas. También tenéis la placa de expansión donde están los periféricos. Aquí está el teclado. Aquí está el LCD. Si alguien quiere preguntar algo. Una duda, Gabriel. Los que tenemos lab ahora de 10 a 12. Sí, quedaros en esta sesión. Entrará Juan, si no ha entrado en estos momentos. Y podéis hablar con él. ¿De acuerdo? Y referente a la evaluación, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vas a poner examen? ¿Vamos a trabajar? Sí, os pondré un comunicado en Atenea cuando lo tenga decidido, pero todo apunta en que no habrá examen físico y lo que sustituiremos por un examen virtual, que será un cuestionario de Atenea. Y no tengo claro todavía si va a ser estrictamente con preguntas de tipo test o si va a ser preguntas de otro tipo o incluso un pequeño ejercicio para que me lo podáis hacer llegar. No lo tengo decidido, tengo hasta el día no sé cuántos de abril, 14 de abril me parece, para concretarlo, pero lo que sí os puedo decir es que lo que hagamos lo haremos en el horario que tengamos reservado en el horario de exámenes. Y os tendréis que conectar de forma virtual a través de esta página Meet y quizá ya seguiremos en contacto para quedar de acuerdo para hacer alguna prueba de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Posiblemente deberíais disponer todos de una buena conexión a Internet, si es posible disponer de cámara y micrófono, alguna forma de escanear o de sacar una fotografía a una hoja de papel escrita para que me la podáis hacer llegar. Esto deberíamos revisarlo antes de la fecha del examen y ya concretaremos un día para hacer alguna prueba. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más? Aquí os he puesto las hojas de características del controlador de teclado, del display, y aquí tenéis las presentaciones en PowerPoint. Todo esto lo he puesto en un zip, que si lo descomprimís en un único directorio, directamente estos enlaces os funcionarán. ¿De acuerdo? Entonces, yo empezaría por, primero, echar un vistazo a las presentaciones de conexionado de memorias y periféricos, a la parte de sincronización por interrupciones y luego empezar a intentar echar un vistazo a las preguntas. ¿De acuerdo? Mañana yo tengo prácticas con grupo 12 y 13 de 10 a 12, de 10 a 2. Estaré aquí en línea. Si aunque no seáis del grupo o queréis que hablemos de cualquier cosa, estaré disponible mañana. ¿De acuerdo? Bueno, pues me parece que si no hay ninguna pregunta más, voy a ver si puedo dejar de grabar esto y... Yo te quería consultar una cosa, Gabriel. Bueno, ya no queda grabado. Venga, pregunta.